Ujú. 1, 2. Bueno, miren mis disculpas. Había pensado yo todo este tema inmunológico, tenerlo en dos partes. Uno, todos los órganos linfoides primarios y secundarios y después introducción a la inmunología, pero lo vamos a tener que hacer en tres, ya que esta sería la número 2, que vamos a continuar con los órganos linfoides secundarios. Órganos linfoides primarios ya vimos, bueno, ya habíamos estudiado médula ósea cuando vimos los tejidos sanguíneos y en la presentación anterior vimos todo lo relacionado al timo. Quedaron algunas cosas pendientes, pero esas las voy a grabar en la clase número 3, cuando veamos introducción a la inmunología. Mis disculpas, entramos a la fase 2 entonces, en donde vamos a hablar de los órganos linfoides secundarios. Bueno, siempre vamos a estar hablando de que existen linfocitos B que van a actuar en los órganos linfoides secundarios, y también existen linfocitos T que los vamos a encontrar a ese nivel. Los órganos encapsulados que corresponden al tejido linfoide secundario son el vaso, que va a tener que ver con los antígenos que transporta la sangre. Los ganglios linfáticos, que tiene que ver con los antígenos de la piel y órganos internos que van en lo que nosotros conocemos como linfa. Y además vamos a tener que el tejido intersticial, por decirlo así, como lo es la mucosa, las mucosas, que tenemos mucosas desde la parte bucal, la parte faríngea, la parte bronquial, tenemos mucosas en el aparato urinario, tenemos mucosas en todo el tubo digestivo, y ahí vamos a encontrar el tejido linfoide asociado a las mucosas, el tejido linfoide asociado a los bronquios, que todo esto viene y el tejido mucoso asociado al sistema gástrico, pero todo está relacionado con las mucosas. Los primeros que vamos a mencionar, el primero que vamos a mencionar son los ganglios linfáticos, que se interponen por donde pasa la linfa. Aquí pueden ver ustedes un ganglio linfático. Debajo de esta capa de grasa que vemos acá está la cápsula de tejido conjuntivo. Aquí tiene una depresión donde está el hilio, y aquí la porción es convexa y aquí es cóncava. En la parte cóncava, de ahí va a salir un linfático que se llama eferente, y en la parte convexa van a entrar varios linfáticos a la parte convexa, que son los linfáticos aferentes, o sea, que llevan la linfa. La linfa tiene que atravesar el ganglio. El hilio siempre tiene tejido conjuntivo, ahí llegan los vasos sanguíneos y las terminaciones nerviosas también, y de ahí sale un vaso linfático. Aquí está el hilio, este ya es un pequeño ganglio, está el hilio, aquí está la parte convexa, aquí entran los linfáticos aferentes, la linfa pasa a través de conductos que hay acá en lo que se llama corteza, y esta es la parte medular, pasa a través de conductos y sale por el hilio. Lo que tenemos que mencionar es que todos los antígenos que van o que están presentes en la linfa van a ser presentados a los linfocitos que están acá en el ganglio linfático. Son órganos encapsulados, tienen una cápsula. Algunos dicen que tiene forma de riñón, otros que tiene forma de frijol.
Aquí podemos ver los ganglios paravertebrales. Aquí podemos apreciar la gran cantidad de ganglios que tenemos, tanto a nivel torácico como a nivel intestinal, como a nivel de la ingle, a nivel de las axilas, a nivel del cuello, a nivel de la parte del rostro, en la parte inferior, a nivel cervical posterior. Ahí vamos a encontrar ganglios linfáticos, y la linfa corre por medio de vasos linfáticos y pasa a través de los ganglios. Al final todo viene a parar el corazón por medio de la vena cava. Viene a parar al corazón y se distribuye ese líquido posteriormente. Son órganos linfoides secundarios, están controlados y supervisados de manera continua por linfocitos que se mantienen circulando, y son en el sitio en el cual los linfocitos encuentran antígenos extraños que pueden ir lógicamente en la linfa. Bueno, la estructura general, que en color amarillo pueden ver ustedes que hay una cápsula de tejido conjuntivo denso que rodea a todo el ganglio. Luego el tejido conjuntivo se conecta con el interior por medio de tabiques de tejido conjuntivo que dividen en porciones. Aquí no logran ver muy bien porque están de color naranja los tabiques. Vamos a encontrar en la parte cóncava el íleo. Aquí está la arteria, aquí está la vena, pero por aquí sale también un vaso linfático, y los linfáticos aferentes son estos. Aquí va la linfa, ingresa, aquí hay válvulas para que no regrese la linfa, regresa a este seno, este espacio que hay entre el parénquima y la cápsula, que se llama seno subcapsular. Luego hay otros senos que van a la par de los tabiques de tejido conectivo, que son los senos corticales, y otros senos que van a estar a nivel medular. Mencionábamos entonces que hay trabéculas de tejido conjuntivo que vienen desde la cápsula hacia el interior. La zona central es la médula, es un poco más pálida, y aquí solo encontramos cordones que se llaman cordones medulares, y entre los cordones están los espacios que se conocen como senos medulares. La zona periférica es la corteza, y aquí sí vamos a encontrar estas formaciones redondeadas que son nódulos o folículos linfoides. Están separados por tejido linfoide difuso. Entre ellos se interpone tejido linfoide difuso. Y hay una corteza profunda que está aquí entre la corteza superficial y la médula, que es esta que estoy señalando yo acá. Algunos le llaman corteza interna, y que su componente principal son los linfocitos T, los que vamos a encontrar acá. Aquí lo tenemos nuevamente. Aquí está la cápsula, aquí ven los senos subcapsulares, ven cómo se insinúa un seno cortical que va a pasar a través de la corteza. Aquí está la corteza profunda, aquí tenemos la médula, los espacios que están acá corresponden a los senos medulares por donde va pasando la linfa. Aquí están los cordones medulares. Bueno, todo esto es la médula. Lógicamente, si seguimos hacia acá, vamos a encontrar a la porción por donde salen los vasos linfáticos eferentes, que se conoce como ilio. Bueno, el parénquima, tiene un estroma, y recordando siempre que en las glándulas el estroma es la parte no funcionante directamente, sino es la parte que lleva nutrición, la parte de sostén conformada por tejido conjuntivo, que en este caso se organiza en una cápsula, y tabiques que ingresan al interior del ganglio, y una red de fibras reticulares que le forma una estructura esponjosa a todo el ganglio.
El parénquima está conformado por tejido linfoide, linfocitos, por decirlo así, algunas células presentadoras de antígenos que vamos a encontrar ahí y macrófagos. Bueno, el estroma también va a tener una malla reticular que mantiene en su lugar a todos los elementos. Son células con núcleo eucromático ovalado y una pequeña cantidad de citoplasma acidófilo. Sintetizan y secretan colágeno tipo 3, que son las fibras reticulares. Si no se tuviera toda esta amplia red de fibras reticulares, no se puede sostener bien el parénquima. Hasta ahí llegaría el estroma, la cápsula, los tabiques y la malla de células reticulares. Luego vamos a encontrar el parénquima, en donde vamos a encontrar células libres o móviles, y también encontramos células interdigitantes. Estas células interdigitantes, que se considera que proceden de las células de Langerhans, son dendríticas y son igual parecido a las células de Langerhans, son presentadoras de antígenos. Por medio del complejo mayor de histocompatibilidad 1 y complejo de histocompatibilidad 2. Bueno, los macrófagos se localizan en la médula, en la corteza, son células fagocíticas y también son células presentadoras de antígenos que expresan el complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2. Las únicas que expresan el tipo 2 son las presentadoras de antígenos. Las otras se encuentran en todas nuestras células. Las células dendríticas foliculares se encuentran en los folículos. No derivan de las células madre mieloides, se desarrollan a partir de fibroblastos que provienen del mesénquima. Pueden formar complejos inmunes por la expresión de ciertos receptores. No son presentadores de antígenos. Poseen abundantes prolongaciones y se interdigitan con los linfocitos D en los centros germinativos. Bueno, ahora vamos a hablar de la corteza. Es el lugar donde mencionamos nosotros que se ubican los nódulos o los folículos linfoides. Vamos a tener nódulos linfoides primarios, son zonas esféricas ovoideas con linfocitos pequeños. Ahí vamos a encontrar linfocitos B vírgenes y algunos con memoria. Pero como no se han puesto en contacto con antígenos, siguen siendo vírgenes y no van a tener esta zona clara que vemos acá. Simplemente está el nódulo y todas las células están dispersas, brindando un folículo oscuro. En cambio, los nódulos linfoides secundarios ya adquieren un centro germinativo. Eso quiere decir que ya se expusieron a los antígenos y aquí hay una alta formación de linfocitos. Formada por linfocitos grandes, también hay macrófagos. Principalmente aquí se da la diferenciación de linfocitos B. Se producen muchos anticuerpos porque los linfocitos B tienen esa función, transformarse en células plasmáticas que forman anticuerpos. Y vamos a encontrar algunos linfocitos T que rodean esta condensación que se conoce como zona del manto o la corona que tiene el folículo. Aquí están los nódulos linfoides, pueden observar el centro germinativo. Quiere decir que este linfocito ya tiene actividad, ya se expuso a algún antígeno. Aquí está la corteza. Aquí está la cápsula, aquí hay un nódulo linfoide. Este nódulo linfoide todavía no tiene centro germinativo. Aquí lo podemos ver pálido.
Y aquí podemos apreciar nosotros el seno subcapsular. La corona o manto, que aquí lo vemos, acá la corona o manto, tiene linfocitos grandes y ahí vamos a encontrar linfocitos de tipo B activados en procesos de proliferación activa. El centro germinativo o zona clara contiene células dendríticas foliculares, linfocitos pequeños, en su mayoría de tipo D, algunos TH, que todavía no están estimulados, pero también hay plasmoblastos, que son células inmaduras, que se van a inmaduras de las células plasmáticas. Estas son previo a que sean realmente células plasmáticas. Estas provienen de los linfocitos B, pasan por plasmoblastos y luego ya son células plasmáticas. Y también vamos a encontrar algunos macrófagos. Todo esto surge después de la estimulación antigénica. Aquí tenemos la corteza o la zona del manto, sería no la corteza, sino la zona del manto, la médula, las células foliculares dendríticas en un folículo linfoide. Es un centro germinal porque ya se puso en contacto con antígenos. Aquí podemos ver el ganglio. Aquí podemos apreciar los nódulos, que serían estos, y entre nódulo y nódulo va a haber tejido linfático difuso. Aquí está la parte profunda de la corteza, luego acá está la médula. Aquí están los vasos linfáticos aferentes. Pasa primero la linfa al seno subcapsular, del seno subcapsular al seno cortical, del seno cortical al seno medular, y abandona la linfa por medio de los vasos linfáticos eferentes. Prácticamente puede uno decir que los linfocitos B llegaron al ganglio, ahí se establece una expansión clonal al ponerse en contacto principalmente con antígenos. Aquí están las células presentadoras de antígenos encargadas de presentarle los antígenos a los linfocitos. Algunas van a quedar como células de memoria y otras van a pasar a la circulación sanguínea. En el caso de que ingrese otro antígeno parecido, pues actuarán más fácilmente. Aquí está un ganglio tal y como se ve en un corte histológico. Aquí están los tejidos circundantes como vasos sanguíneos, grasa, que siempre vamos a tener mucha. Esta es la cápsula, aquí está el seno subcapsular. Estos son los folículos linfoides, aquí está el tejido linfoide difuso, aquí está la corteza profunda. Lo que no vemos muy bien es la médula, porque probablemente acá en lo profundo está el hilio. Entonces se cortó muy a la orilla el ganglio. Bueno, la corteza que está entre los nódulos y la corteza profunda es timodependiente. Ya habíamos mencionado que ahí se van a ubicar los linfocitos de tipo T. Los linfocitos de tipo B se concentran en los nódulos primarios y los T en el tejido linfoide difuso y en la parte profunda. También tiene algunos linfocitos que son recirculantes, que algunas veces están dentro del ganglio, otras veces andan a nivel sanguíneo. Contiene unas vénulas postcapilares que las podemos observar acá, que están en la parte profunda principalmente, que tienen la gran diferencia con las otras vénulas postcapilares es que aquí el endotelio es bastante alto, porque tienen un endotelio de células cúbicas. Y es la vía de entrada de los linfocitos que vienen de la sangre. Bueno, se encuentran acá también células interdigitadas
células veladas que se cree que están involucradas en la presentación de antígenos también. Esta es un buen ejemplo, una buena preparación histológica, la corteza, los senos subcapsulares, los senos corticales, los senos medulares, los cordones medulares. Esta es la parte profunda para corteza o parte profunda. La médula, en cambio, la médula son cordones. Aquí hay un cordón, acá hay otro cordón y este espacio corresponde a los senos medulares. Son cordones medulares con algunas agregaciones de linfocitos, como podemos ver. Se ramifican y además hay algunos linfocitos B. También vamos a encontrar células reticulares, células dendríticas y aquí aparecen abundantes células plasmáticas y macrófagos. Los senos medulares convergen en el ilio para salir la linfa. Aquí los podemos apreciar, los senos medulares. Estos son los cordones para que la linfa abandone por el linfático o por los linfáticos eferentes. La irrigación sanguínea, aquí está la arteria, entra por el ilio, llega a esta porción medular, de aquí salen ramas que van a la corteza y después regresan los ramos venosos. La circulación linfática se da por los vasos linfáticos aferentes, pasa la linfa a través de los senos subcapsulares, senos corticales, senos medulares y abandona la linfa por los vasos linfáticos eferentes. Eferir quiere decir salir y aferir quiere decir llegar. Bueno, ya habíamos mencionado por dónde entran los vasos sanguíneos y los nervios, llegan hasta la corteza. Los vasos linfáticos tienen válvulas en sentido inverso porque la linfa solo puede entrar, pero la válvula no deja, las válvulas no dejan que regrese la linfa. Los de los vasos aferentes se abren hacia los ganglios y los de los eferentes le dan la espalda al ilio. Así se asegura la circulación de toda la linfa. Aquí está el seno subcapsular. Bueno, los senos linfáticos no son simplemente espacios. Vamos a encontrar que los vasos linfáticos aferentes llegan al seno marginal o subcapsular y aquí van a formar este espacio en la cápsula. Los intermedios o corticales penetran en el parénquima siguiendo la misma orientación. Se continúan hasta la médula en donde se ramifican entre los cordones medulares. Aquí tenemos los senos medulares y aquí están los cordones medulares. Entonces tenemos seno subcapsular, senos corticales, senos medulares y linfáticos eferentes, también linfáticos aferentes. Los senos funcionan como filtros porque tienen macrófagos y van a tener células endoteliales estrelladas, semejantes al endotelio de los vasos sanguíneos y linfáticos, pero que tienen prolongaciones. Bueno, tienen una red tridimensional de fibras reticulares que la atraviesan, no está vacío el seno. Ustedes pueden ver estos pilares que se observan acá o estos que vemos acá que corresponden a esta malla que retiene algunos linfocitos y células plasmáticas acá. Aquí está muy esquemático la corteza, los vasos linfáticos aferentes, el seno subcapsular, el seno cortical, los senos medulares, la corteza con sus folículos linfoides y podemos observar el ilio, entrada de la arteria y la vena y la salida de la linfa por el linfático eferente.
En este lugar, aquí en la corteza profunda, es donde las vénulas son especiales porque tienen endotelio de tipo cúbico y por allí regresan las células sanguíneas para ingresar al tejido linfoide. Este ya lo habíamos visto. Bueno, el tejido linfoide asociado a mucosa, que es el otro. Un ejemplo es el anillo de Waldeyer, se llaman los nódulos confluentes que tenemos en las amígdalas palatinas, en la amígdala faríngea, y tejido conjuntivo que forma un anillo junto con tejido linfoide que forma todo un anillo junto con el de la trompa faringotimpánica, que también ahí vamos a encontrar tejido linfoide, forman un anillo que se llama anillo de Waldeyer. También lo encontramos en el aparato genitourinario y en todo el tubo digestivo, y en la lámina propia de todas las vías aéreas también vamos a encontrar nódulos linfoides. Aquí está el anillo de Waldeyer, que es la amígdala faríngea, las tubáricas, las palatinas, y también la parte lingual, la raíz de la lengua va a tener mucho tejido linfoide. Pueden ser nódulos solitarios o pueden ser agregados, tener muchos nódulos linfoides. Entonces, todo lo que logre llegar al tejido epitelial, pues de alguna manera, por ejemplo, en el intestino hay unas células del epitelio del intestino que se llaman células M, que presentan los antígenos que van en la luz del tubo digestivo hacia las células linfáticas que están en el intersticio, que es donde podemos encontrar los nódulos linfoides. Esto que tenemos acá corresponde a intestino grueso. Aquí está el epitelio, todas estas son glándulas, aquí está el epitelio, aquí está un gran nódulo linfoide. Los antígenos que hay acá, si logran, estas células lo detectan, van a reaccionar. Este es el nódulo linfoide, es protección que tenemos acá en las mucosas de los órganos, de algunos órganos. También hay algunos linfocitos intraepiteliales que están entre el epitelio. Allí vamos a encontrar células T, vamos a encontrar células B activadas, células plasmáticas que son las que producen inmunoglobulinas. Bueno, todas son muy importantes para la eliminación de células infectadas principalmente por virus. Vamos a trasladarnos, aquí hay un ejemplo de cómo ese tejido linfoide que hay acá. Aquí hay una célula M en el tubo digestivo. Esta célula M se pone en contacto con antígenos, tiene una concavidad en donde ingresan los linfocitos del tejido linfoide, se ponen en contacto con antígenos y lógicamente estos antígenos van a viajar hasta otros órganos llevando toda la información. Bueno, vamos ahora a ver el último órgano linfoide secundario que corresponde al vaso. El vaso es un órgano friable, eso quiere decir que tiene muchas cavidades, es muy esponjoso. De hecho, cuando hay un trauma a nivel del abdomen, regularmente el vaso se puede romper, que es aquí tenemos el hígado y aquí está el vaso. Y ese vaso está interpuesto en los lugares donde vamos a encontrar nosotros que ingresa la sangre. Prácticamente la sangre lo tiene que atravesar obligadamente. Aquí hay una arteria, y esto ya estaría dentro del vaso, y la arteria se ve rodeada de tejido linfoide, pero aparte tenemos otro tejido, como vamos a ver. Desde ya les menciono que el tejido linfoide en el vaso le vamos a llamar pulpa blanca,
y el resto que tiene células sanguíneas más que todo se va a denominar pulpa roja. Bueno, está ubicado entre el fondo del estómago y el diafragma, en el cuadrante superior izquierdo, pesa 150 gramos y está revestido del peritoneo. El peritoneo tiene un epitelio que se conoce como mesotelio con células planas que se ve muy brillante. Bueno, la función principal es funcionar como filtro. Eso depura la sangre, la limpia. El vaso es el encargado de secuestrar ahí las células sanguíneas y las células viejas las detecta. Ahí hay muchos macrófagos, las destruye. Es el encargado de destruir las células defectuosas y las células envejecidas. Pero además, bueno, y funciona como un almacén también. Como es esponjoso, ahí se almacena mucha sangre. De hecho, les menciono que cuando uno sufre hemorragia masiva, que puede ser por un trauma, porque alguien le metió un arma en el abdomen, por ejemplo, y se pierde demasiada sangre, la cápsula del vaso tiene músculo liso y se contrae y puede exprimir sangre que ahí está guardada para llegar a la circulación. Ahí se guardan células sanguíneas, se guardan también plaquetas. Esa es la razón por la cual hay una enfermedad de las plaquetas que se llama púrpura trombocitopénica, que ya no se forman adecuadamente las plaquetas y entonces a veces como un tratamiento se quita el vaso, porque la persona ya no sufre muchas hemorragias. Bueno, participa en la defensa inmunitaria frente a los antígenos que van en la sangre. Aquí tenemos un esquema del vaso. Tiene una cápsula de tejido conjuntivo, tiene tabiques que ingresan al vaso, tiene arterias, tiene venas que entran por el ilio y se reparten en el interior del vaso. Alrededor de las arterias de las arterias principalmente se va a ubicar el tejido linfoide, que aquí lo ven en forma de nódulos, y otro va a estar en forma de una vaina alrededor de las arterias, y esa sería la pulpa blanca, y todo lo que vemos acá que corresponde a la pulpa roja. Bueno, la cápsula ya habíamos mencionado, es de tejido conjuntivo, tiene mesotelio, las trabéculas tienen músculo liso, las trabéculas también ingresan al vaso, tienen también músculo liso, es rico en fibras elásticas, y las arterias, venas y linfáticos penetran por medio de las trabéculas. La pulpa blanca, entonces acá en este trozo de vaso que vemos acá, la pulpa blanca es esta que vemos aquí en forma de nódulos linfoides y vainas linfáticas también que alrededor de las arterias. Pulpa blanca tiene linfocitos, ¿verdad? En algunos son nódulos y en otros es difuso, son áreas grises entre 0.2 y 0.7 milímetros. Y la pulpa roja, que es el resto que vemos acá, va a tener muchos senos venosos, muchos sinusoides amplios. Y lo que se ubica entre los sinusoides lo vamos a llamar cordones esplénicos o cordones de Billroth. Estos contienen muchas células sanguíneas, pero como hay más eritrocitos, entonces se va a ver de color rojo, por eso se le llama pulpa roja. Y a estos lugares donde están las células sanguíneas se le denominan cordones esplénicos. Lo mismo en los senos, están llenos de sangre. Así es una preparación histológica. Aquí pueden ver ustedes las arterias que están ingresando al vaso. Alrededor de las arterias hay nódulos o muchas veces simplemente cubren como una vaina y por eso se llaman vainas linfáticas periarteriales. Y toda esta es la pulpa blanca. La pulpa roja, después de que los vasos
pasan por el tejido linfoide, van a la pulpa roja. Y todo esto claro que vemos acá corresponde a senos, que son senos, son capilares sanguíneos especiales, como vamos a ver. Y lo que está entre los espacios claros, lo rojo que se ve acá, son cordones, y esos cordones son los cordones esplénicos. Todo esto es pulpa roja, esto es pulpa blanca. Bueno, las proporciones de pulpa blanca y roja varían. Lógicamente, si llegan antígenos, entonces va a aumentar la pulpa blanca. Entonces, según las alteraciones que sufra el vaso, así van a ser las proporciones. La pulpa blanca, como es tejido linfoide y siempre hay una arteria, aquí esta arteria que tenemos acá está forrada por esto que vemos acá y se llama vaina linfoide periarterial. Bueno, algunos tienen centros germinales cuando ya se han puesto en contacto con antígenos. Bueno, las vainas linfoides periarteriales, que la podemos apreciar acá, siguen a los vasos sanguíneos por varios milímetros. Y todo esto, ya sea los nódulos o las vainas linfoides periarteriales, conforman la pulpa blanca. Responde a antígenos que van ahí en la sangre, y ahí en las vainas linfoides vamos a encontrar linfocitos, linfoblastos, y vamos a encontrar células plasmáticas inmaduras. Aquí está la zona marginal, y ahí vamos a localizar nosotros que al otro lado ya está la pulpa roja. Esta zona marginal, ahí vamos a localizar linfocitos y vamos a localizar también células plasmáticas. Aquí es donde se pone en contacto con el parénquima del hígado, que en este caso sería la pulpa roja, y los linfocitos recirculantes abandonan la sangre a través de los senos venosos que se encuentran dentro de la pulpa roja. Bueno, conforme los vasos sanguíneos se van ramificando en el interior del vaso, al final se bifurca en unos pequeños vasos sanguíneos que se conocen como penicilares. Y esos vasos sanguíneos penicilares desembocan en los senos venosos. Aquí podemos observar los senos venosos y aquí observamos nosotros los cordones del vaso, que algunos le llaman cordones de Billroth, que son los cordones pulpares o cordones esplénicos. Estos senos venosos tienen células endoteliales alargadas y eso permite que haya espacios que están así como ustedes han visto las duelas de madera que forman los barriles. Así son esas células alargadas, pero no están como están en los barriles bien pegaditas, sino están separadas. Y por eso es que las células sanguíneas pueden salir de los vasos e irse a los cordones, y de los cordones pueden reingresar a los vasos. La pulpa roja también, además de todas las células habidas y por haber, todas las células sanguíneas y de las plaquetas que mencionamos, tiene macrófagos, tiene linfocitos, tiene granulocitos, y en la zona marginal se pueden encontrar algunas células linfocíticas B y B1 y algunos macrófagos. Aquí está la red de senos. Al final estos senos van a adenar a las venas pulpares. El endotelio de estas se habíamos mencionado que es especial.
Bueno, la pared de la luz mide hasta 40 micras, la luz de los senos. Las células son fusiformes, alargadas, tienen espacios entre ellos y solo vamos a encontrar, la lámina basal son solo pequeños cordones de lámina basal, así como los barriles tienen solo anillos de metal, así están la lámina basal en... Bueno, ya habíamos mencionado que la estructura de estos senos permite que las sangres abandonen los senos y vayan a los cordones, o de los cordones reingresen. Bueno, los cordones pulpares o esplénicos. Bueno, aquí están los senos llenos de células sanguíneas y eritrocitos, pero lo que está por fuera son los cordones esplénicos. Y estos van a tener todos los tipos de células sanguíneas y plaquetas. Y además van a tener macrófagos y células plasmáticas. Como aquí hay una red amplia de fibras reticulares, se mantienen lógicamente en su lugar las células ahí presentes. Los macrófagos de la pulpa roja, estos van a contener ferritina porque están destruyendo los eritrocitos que ya se envejecieron. Recuerden que los eritrocitos solo viven 120 días. Y entonces cuando ya se detectan viejos, son detectados por los macrófagos. Esos fagocitan el hemosiderina y el hierro lo liberan para que se reutilice. Hematopoiesis, en algún momento se mencionó en embriología que hubo hematopoiesis en el vaso humano, pero es solo en el embrión. En el adulto solo en algunas situaciones anómalas, como en leucemias o en algunas anemias o infecciones graves que pueden entrar a funcionar la hematopoiesis. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, que los vasos permiten que la sangre circule con gran número de macrófagos. Al principio acompañan al tejido linfoide, pero después están dentro de la pulpa roja. La arteria esplénica entra por el ilio, se ramifica en las trabéculas. Al abandonar las trabéculas, cuando ya tienen 0.2 milímetros, inmediatamente se ven forradas por el tejido linfoide. Cuando están en el centro, la arteria está en el centro de una porción linfoide, se le conoce como arteria central. Y luego aquí pueden observar 3, 6, 8 pequeñas arterias que son las penicilares, que son las que van a desembocar a la pulpa roja. El endotelio ya lo habíamos mencionado, que es atípico, tiene una lámina basal discontinua en los capilares sinusoidales y dejan muchos espacios que permiten que las células abandonen. Bueno, hay un tema que es la circulación de la sangre a través del vaso, que algunos creen que la sangre llega directamente a los cordones y otros creen que llegue a los sinusoides. Cuando llega a los sinusoides se llama circulación cerrada y cuando llega a los cordones se llama circulación abierta. Pero al final se vio que llega a los dos lados, llega tanto a los cordones como a los sinusoides y entonces coexisten ambos tipos de circulación sanguínea. Es sembrado por linfoblastos que vinieron de la médula ósea y por linfoblastos que vinieron del timo. Aquí no vamos a encontrar directamente centros germinales en algunos órganos linfoides. Bueno, en el timo nunca van a haber órganos linfoides, ni hay producción de anticuerpos, pero sí se encarga de sembrar otros órganos, como en este caso
en este caso es el vaso. Esto ya lo habíamos mencionado. Habíamos dicho que la más aceptada es que sea mixta. La función ya lo habíamos mencionado también. Y filtra la sangre y destruye las células envejecidas por la acción de los macrófagos. Los antígenos se ponen en contacto con los linfocitos. Los macrófagos también actúan ahí como presentadores de antígenos. Los macrófagos fagocitan las células envejecidas y las paredes de los sinusoides están filtrándose constantemente o en las paredes los eritrocitos y las células envejecidas. Ese laberinto por el que tienen que atravesar hace que se rompan y inmediatamente son detectados por los macrófagos y destruidos. Participa entonces en el reciclado del hierro al destruir las células. Ya habíamos mencionado que ahí se mantiene un buen grupo de plaquetas, que es un buen reservorio de plaquetas. Y en situaciones patológicas se desarrolla algo que se conoce como metaplasia mieloide. Y en la hiperlipidemia diabética vamos a encontrar macrófagos que están cargados de lípidos a ese nivel. Este repaso lo vamos a dejar para la clase posterior. La hice algo rápida por el problema que tuve anteriormente y yo que ya tengo otra actividad y les agradezco y espero que les sirva esta presentación. Muchas gracias.